esta locuacidad. El En sol en general a los Géminis. geminianos nos cuesta hablar. No, Entonces yo no voy problema. a ser demasiado latoso con las presentaciones. He estado buscando una palabra para definir este momento y resulta que no la encuentro, porque una sola palabra me resulta poco. Así que la palabra podría ser gracias, podría ser alegría, podría ser honor, podría ser orgullo, un montón de cosas. Siempre con el mejor sentido positivo y siempre con la mayor admiración que tengo por esta pianista argentina, oriunda de Santa Fe, que viene a visitarnos en esta forma virtual y a compartir su experiencia con todos nosotros. La modalidad por ahí nos favorece esta posibilidad, ¿no? De decir, bueno, en la vida presencial toda esta actividad pasaría por ejes a lo mejor mucho menos favorables, porque habría que contar con la oportunidad de que la visita venga o coincida, etcétera, etcétera, pero bueno, esto es muy aprovechable en ese sentido. Y por otro lado, antes de dejarte la pelota en tu cancha, Lilia, Bueno. lo que yo quisiera decir es que de alguna o de otra manera, si cabe hablar de un estilo de esta actividad, pues hemos tenido como invitado a Marcelo Balat, eh, con quien hemos abierto el ciclo de charlas. Digo que no se trata de hablar de las cosas que se puedan saber a través de una visita al Google o que son a lo mejor de un conocimiento ya más difundido. Entonces, me parece mucho más interesante ir propiamente al hueso, como quien dice, ¿no? Entonces, aquellas cosas que son las que para el arte pictórico engloban lo conocido comúnmente como la cocina, Mm, aquello que no llegamos a ver por ahí, claro. ¿no? De la preparación, de la vida cotidiana. No sé si llamarle rutina. Hace unas semanas crucé un pequeño chat con Lilia y hablábamos de la rutina abrumadora. Y no sé si es una palabra muy favorable o no, pero yo sé que si sigo hablando empiezo a embarrar la cancha, así que me voy a quedar callado. Y te dejo la libertad total para que vos arranques por donde más placer y más ganas te dé. ¿Ok? Bueno, sí, bueno, a mí me interesaba mucho por ahí saber preguntas puntuales o cuestiones que estén pasando cada uno por si a lo mejor algo de mi experiencia pueda servir. Por ahí, cuando se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Por ahí lo que a mí me cuesta un poco es esta cuestión de que no creo que haya un solo camino y por ahí la experiencia es intransferible, o sea que uno puede decir, sugerir cosas y después en realidad cada uno va haciendo su caminito. Por eso, y me parecía interesante esto de que si alguno tenía alguna pregunta puntual, me la vaya haciendo. Gustavo me pasó algunas que son bastante puntuales en cuanto a una obra que es La Leyeresa, y bueno, puedo, si quieren, hablo de eso, puedo hablar un poco de otras cosas también, pero bueno, hay tantas aristas por las cuales no sé por dónde puede estar andando la preocupación de cada uno, ¿no? Por dónde está la búsqueda, ¿no? De cada uno en un determinado momento. Lo que yo vi en cuanto a las preguntas fueron cuestiones técnicas y sobre todo esto que estábamos diciendo de rutinas. Eh, bueno, lo cierto es que yo en mi formación, bueno, tuve la gran suerte de tener muy buenos profesores, eso, no sé a quién le tengo que agradecer, si a la Santísima Divinidad, lo que sea, pero tuve muy buenos profesores, profesores que se dedicaron muchísimo, hasta inclusive con
sus defectos en cuanto tal vez al trato, a la manera, que uno a veces ha padecido, eran otras épocas, ¿no? También uno le buscó la vuelta y salió adelante, ¿no? Pero bueno, en fin, quería decir esto que cuando yo comencé, toda mi primera base estuvo siempre muy signada por la técnica, hacer trabajo técnico específico. Este, es decir, era antes de arrancar a estudiar las obras, era 20 minutos, media hora de técnica. Y cinco dedos, escalas, tercera, escalas en tercera, escalas en sexta, etcétera. Todo lo que se te ocurra era hacer dale, 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 dale. Y a mí me parece que eso da bastante independencia en el momento de después abordar cualquier tipo de obra, ¿no? O sea, poder decir, yo puedo hacer todos los tipos de dibujos con cualquier dedo y lo puedo trasladar después a las obras. Bueno, a mí me da muchísima independencia ese trabajo del cual yo ahora lo tengo incorporado, pero no lo sigo haciendo de manera así taxativa, digamos. Sí, a lo mejor lo que hago es, cuando estoy estudiando una obra, en el tema del estudio, tratar de ser creativa y a lo mejor me quedo o sea, enfocada en un pasaje y ese pasaje me lo quedo haciendo como a la manera de técnica. Estar tequi, tequi, tequi. Entonces, es como que trabajo la técnica dentro de la obra. Así que, bueno, no sé si les parece que hablemos directamente de la ligereza. A mí por ahí me interesaba también hablar de todas las aristas que tiene el tema de la decisión de esta manera de vivir, de esta carrera, digamos, no sé cómo llamarle carrera, no estamos jugando contra nadie, pero con uno mismo. Pero bueno, quizás quería comentar un poco eso desde que me invitó a esta charla Gustavo. Por ahí pensé que las preguntas podrían venir por ese lado. Eh, por ahí si alguno tiene otra me la dice, pero es una cosa que yo me he cuestionado muchas veces y que por ahí, bueno, han sido crisis también, por supuesto en el tema de, quizás en la música clásica sea más complicado, ¿no? No sé, calculo que en el jazz, ahí está el representante Mauricio de jazz, quizás también sea complicado, ¿no? Pero bueno, en lo clásico, que es lo que yo conozco y de lo que puedo hablar, es, por un lado, hay muchas cosas, ¿no? Por un lado es la cantidad de versiones que uno puede encontrar de una misma obra, y a mí, por lo menos, se me ha planteado esto de decir, ¿qué puedo aportar yo cuando de las sonatas de Beethoven se han grabado tantas versiones? Y a su vez, por ahí, ese tipo de planteos son bastante autoboicoteantes. Hacen mal, vos sabés, porque en realidad eh, eh, creo que hay muchas generaciones anteriores a la mía, que han dejado de tocar el piano, porque si no era Marta Argerich, ¿para qué? ¿No es cierto? Es tremendo el daño, cómo ha socavado eso, porque en verdad hay muchos caminos. La respuesta que yo he encontrado a esta cuestión de qué puedo aportar yo, por un lado, bueno, a ver, sí, la sonata de Beethoven, a ver, mejor que Raúl, mejor que, no sé, tantos pianistazos que uno ha escuchado versiones, quizás yo no la voy a poder hacer mejor. Pero la sonata para mí tiene vida cuando la tengo yo, digamos, o sea que es muy diferente cuando pasa a través mío y yo tener el placer yo de tocarla.
Esa es una respuesta que encontré. Por otro lado, también encontré, yo venía bastante en crisis, venía volviendo de mis clases en Paraná con profesora Graciela, es un trayecto en colectivo de 20 minutos, media hora, y venía mirando, y digo yo, mirá la cantidad de árboles que hay, y a uno le gusta un árbol, y a otro le gusta otro. ¿Qué sé yo? Hay tantos pianistas y tantas formas de ver. ¿Por qué uno no va a poder realmente dar una forma de interpretar algo? Digo esto porque a lo mejor no es como o sea, yo no trabajo desde la creación, yo trabajo desde la interpretación de algo que ya está escrito. Eh, También otra de las ideas que a mí me ayudaron fue el tema de pensar en la analogía con el teatro, ¿no es cierto? Teatro, quizás la ópera también, ¿no? Que tiene bastante de teatro metido, en el sentido de cuántas formas de interpretar que hay. Uno mira Shakespeare, o Chekhov, que son así como bien clásicos, y todavía uno sigue viendo versiones que son alucinantes y son humanas y son actuales y son problemáticas que, que están en todos los seres humanos de todos los tiempos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pienso eso, de que se puede seguir todavía buscando interpretaciones, de que creo que es válido la visión de cada uno para sí mismo y para los demás también. Pero bueno, una solución que yo había encontrado a eso y que no fue así como fue pensado, sino que en verdad me enamoré de las obras de varios autores argentinos y latinoamericanos. Para mí fue un antes y después, esos seminarios que pude hacer en Mendoza, en donde escuché obras que yo jamás había escuchado, inclusive nunca las escuché trabajar de esa manera. O sea, se estaba trabajando autores como Perceval, eh, otros autores menos conocidos, bueno, y otros conocidos también, Juan Carlos Paz, Ginastera, bueno, el mismo Guastavino, obras las menos tocadas, y las trabajaban como si estuvieran trabajando Beethoven. Como hubieran estado, digo Beethoven porque es un caso clásico, uno ya dice sonata tal, tal pasaje se trabaja de tal manera, tenés la versión de tal. Y nosotros, qué sé yo, una obra argentina, generalmente en nuestra tradición académica es, bueno, terminá con esta, completá el programa, la mirás en una semanita, un mes y listo, vamos, sí, una obra menor. Y bueno, descubrí toda la belleza que hay en estas obras, y bueno, en ese momento yo me enamoré de la sonata de Guastavino, y descubrí en eso de que yo podía dar mi versión, y me llamó la atención, una, de que no se haya grabado hasta ese momento la obra integral por una sola pianista, ¿no? Por un solo pianista. Y sí que ha habido uno, por un solo pianista argentino, ¿no? Porque sí había una de un pianista inglés. Eh, y digo yo, y estas obras son preciosas, están muy bien escritas, están muy bien hechas, y estamos hablando de Guastavino, no estamos hablando de un compositor menos conocido. O sea, Guastavino, si bien no tiene la trascendencia internacional de un Piazzolla, de un Ginastera, quizás puede estar en un tercer puesto en el ranking de éxitos, sobre todo con sus canciones, tal vez no tanto con su obra pianística, ¿no? Eh, bueno, diciendo esto, digo de que también está ese otro camino que es muy interesante, pero que es interesante tomárselo de una manera copada, digamos. O sea, bueno, voy a interpretar obras argentinas, pero le voy a poner la impronta de trabajarlo para que esta obra suene como yo la quiero tocar. Yo quiero tocar esa obra, ese sentido, digamos, ¿no? No tocarlo así con una cosa de compromiso, ¿no? Creo que por ese lado hay una beta muy grande a explorar, porque si bien puede llegar a haber primeras versiones,
me parece que faltan muchas interpretaciones. Y yo creo que realmente se pueden encontrar obras fantásticas, o sea, obras bellísimas, obras grandes, obras, y ya, como les digo, muy bien escritas, ¿no? Bueno, eso con respecto a lo motivacional, quizás, no sé, que creo que uno por ahí entra en esas crisis de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora por dónde sigo? ¿Qué estaría bueno hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer? Juntar las ganas de lo que tengo que hacer con lo que sé que puede llegar a interesar, a lo que puedo, o sea, barajar todas esas cuestiones. Pero bueno, son planteos así de crisis y que después uno sale mejor después si lo trabaja, ¿no? Obviamente. Por otro lado está esta cuestión de... también otra cosa que a mí me ayudó fue ver que no es necesario, o sea, no es la única manera ser Marta Argerich, porque también hay que tener una forma de vida muy especial. Eso creo que cada vez que nos juntamos los pianistas creo que lo hablamos, porque todos queremos ser Argerich, Yuja Wang, a ver quién más, la otra, la rusa esta, bueno, y otros tantos pianistas que uno conoce y admira. El tema es que hay que ver si el cuerpo de uno lo resiste, ¿no? Porque no es pavada, digamos, estar las 24 horas arriba del instrumento, vivir solamente para eso, vivir viajando. Bueno, hay que resignar un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer algo sin dejar de perder de vista el ideal que uno quiere alcanzar, que es, bueno, yo quiero dar lo máximo de mí, quiero llegar a un muy buen nivel técnico, un muy buen nivel de interpretación. Para eso, obviamente, que hay que tener una rutina de estudio de por lo menos 4 horas diarias. Eso es así. No hay 4 horas y sí, sí se puede un poco más, pero bueno, ya 4 horas está bastante bien y así a rajatabla cumplirlo todos los días. Eh, Digo esto de que más allá de que obviamente que la calidad de estudio es importante, la cantidad también. Es así. Eh, Así que uno como pianista tiene la cuestión de ver cuál es el proyecto, luego organización para crear ese plan, ¿no? Ah, ¿hay alguna pregunta? Que alguien levantó la mano, sí, el Mauri. Te escucho. Sí. Bueno, quería hacer una pequeña pregunta con respecto a lo que dijiste sobre la rutina y eso. Si crees que hay algo en la necesidad de practicar, bueno, un montón de horas diarias, 4 horas diarias por lo menos, decís vos, si crees que hay algo vinculado con respecto a una necesidad física sobre mantenerse como en estado, digamos, tanto como para el desarrollo técnico como para después mantener esa habilidad técnica para poder tocar lo que sea. Sí, yo creo que lo que hacemos nosotros es un deporte de alguna manera. Y tenés que estar preparado, o sea, es decir, hay una cuestión quizás técnica que obviamente que tiene que ver con el desarrollo muscular, de todo uno va viendo, cuando deja de tocar, un poquito como que va perdiendo esa tonicidad, digamos, ¿no? Eh, Después también, lo cual no quiere decir que tomarse un día o dos no sean beneficiosos, sí, para despejar la cabeza, ¿no? Eso no, por supuesto que sí. Pero también en la cuestión de la maduración de las obras o de las cosas que uno está trabajando, a veces esa continuidad, esa voluntad de mantenerse tocándolas, eh, da un resultado fantástico. O sea, no creo que haya un solo camino, yo creo que después cada uno va viendo qué le da resultado.
Yo lo que sí he notado que las grandes cosas que he tocado así a muy buen nivel es gracias a que tuve dale que dale todos los días con bastantes horas. Lo cual no quiere decir que la cantidad de horas nos dé un fruto exitoso sí o sí. O sea, el tema será cómo uno después va creando herramientas para que ese trabajo diario sea rendidor, creativo. Creo que en realidad a mí me pasa por lo menos de que sigo inventando maneras, o sea, sí hay 2 o 3 cosas a las que siempre recurro que sé que me van a venir requete bien. Una que es el tema de estudiar muy lento, eh, eso a mí siempre me da resultado. Otra cosa es no empezar desde el comienzo de la obra, hacerme un plan de estudio. Por ejemplo, una cosa que a veces me sirve es, bueno, hoy terminé de estudiar, entonces me organizo el estudio de mañana. Ah, yo tendría que mañana, aunque sea mentalmente o anotándoselo en una hoja, esto mañana tengo que hacer. Mañana empiezo por esto, que es lo más jodido. Y cuando me siento al piano, empiezo por eso. Y entonces, a veces al pasarlo muy lento, voy descubriendo cosas. Otra cosa que a mí me sirve mucho, que los pianistas clásicos no solemos hacer mucho y que los yaceros se reirían, que es cómo puede ser que no hayan pensado, y es el tema de ir haciendo como una especie de escribir. Yo tengo mis libritos al lado del piano y me voy escribiendo una guía de armónica, o sea, la trama de la obra puesta puede ser o en cifrado americano, sobre todo puntos de referencia. A lo mejor me pongo a analizar eh, bien detalladamente una obra, eh, pero a mí lo que me sirve al momento de tocar, porque en el momento de tocar uno no puede estar tanto en lo micro. En el momento que uno da en un concierto, necesita tener como lo macro. Eso macro para mí tiene que ver con uno es la estructura general formal y por otro lado, tener puntos de referencia armónicos, que tienen que ver con la trama de cómo está armada la obra, ¿no? Digo esto en términos generales, no creo que haya una fórmula mágica a los yankees, ojalá, pero no. Y después también he recurrido, sobre todo para el tema de memorización, a hacerme dibujos, inclusive. Me hago dibujos que tienen que ver con cosas que a mí me... Y haciendo esos dibujos me he enterado de cosas, digo, ah, claro, esta obra está armada así. Bueno, a mí me sirve, qué sé yo, no sé, hay gente que no. Hay gente que es más cerebral y puede resolver de otra manera. Eh, bueno, ¿qué más? Otra cosa que el otro día estaba leyendo de un pianista que admiro mucho, que es Stephen Hook, y él decía que una de las cosas principales a tener en cuenta al momento de estudiar es que donde esté el problema generalmente no es ahí, sino que es antes. Que siempre el problema es cómo vamos a enganchar. O sea, uno estudia, a lo mejor hay un pasaje que uno tiene problema. Y está, obviamente, tiene que estudiar el pasaje. Pero generalmente es un cachito antes. Revisar ese antes, o sea, no estar repitiendo solamente ese pasaje, sino el pedacito de cómo por ejemplo, cuando uno tiene un salto, uno está pensando en el salto y en llegar a la nota, pero muchas veces el problema está en cómo salgo desde la nota anterior. O sea, si uno, como cuando uno va a saltar un charco, ¿no? Si uno se tensiona en el medio, antes de saltar, seguro te caes adentro. En cambio, si lográs desde la que vos salís estar bien apoyada, vas a llegar a la que tenés que llegar. Pero bueno, esto, bueno, y también a mí en esa cuestión de estudiar lento, que he visto que muchos grandes pianistas
estudian lento. Tal es así que escuché anécdotas de la Lil Tiempo, que es la vecina, que el otro día posteaste algo, Gustavo, que la he escuchado muchas veces estudiar lento, pero nota por nota a negra 40 capaz, no sé, realmente muy lento. Y claro, cuando uno estudia lento es como si uno pusiera una lupa y va entendiendo mejor cómo está armada la obra. O sea, no es estudiar lento a lo bobo, es estudiar lento analizando, tratando de meter toda la información que está en ese lento. Es una cámara lenta, no es lento y me olvido de todo lo otro. Con respecto al estudio de la ligereza, bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta. Stephen Hook, sí, exactamente, ese pianista. Una pregunta para después, ¿qué es lo más importante para construir una buena interpretación de Mozart? Sí, Mozart es lo máximo. Sí, Mozart te deja, no sé cómo decir, te deja desnudo. Eh, es increíble, pero uno ve que en todos los concursos, por ejemplo, los concursos para ingresar a la orquesta, de todos los instrumentos, ¿qué es lo más difícil? Mozart. Para un pianista yo creo que una de las cosas más difíciles es tocar Mozart, porque uno, bueno, no se puede ayudar del pedal, el pedal tiene que ser muy clarito, y bueno, una... Sí, hay muchas cosas para decir de Mozart. Habría que ver también exactamente cómo se está trabajando, ¿no? Pero una cosa es el tema de la claridad, ¿no? La claridad y lo nítido que tiene que sonar. Para el tema de claridad, yo he trabajado mucho el tema de lo que son las fórmulas rítmicas, o sea, trabajar, acá me parece que varios hicieron así que creo que las conocen, que es trabajar las 4 semicorcheas, suponete que es lo más común, ir parando en la última, ir parando en la tercera, en la segunda, haciendo acento, digamos, eso para lograr una mecánica lo más pareja posible de los dedos, ¿no? Yo no lo tengo acá, pero por mi profesor Antoniazzi de Buenos Aires, él me había hecho toda una página entera de posibilidades rítmicas. La idea de estas fórmulas rítmicas es ir teniendo fuerza igual, digamos, en cada dedo. O sea, que todos los dedos puedan tener la misma fuerza. Entonces, lo importante es el acento, el trabajo del dedo, y también que en eso uno lo va masticando al pasaje en sí, ¿no es cierto? Le va entendiendo la vueltita. A ver, vamos a hacer un ejemplo, a ver si, no sé si se ve y se escucha. Supongamos un pasaje así que podría ser muy típico de Mozart, ¿no? Por decir uno, ¿no? Cuando uno empieza a hacer las fórmulas, empieza a entender mejor cómo digitó el pasaje. Es un laburo mental importante. Y empieza a descubrir a lo mejor, esto es una tercera. Etcétera. A medida que uno va trabajando esas fórmulas, hay un montón, digamos, hay una que es de a dos, es la cuarta. Lo importante es que en el momento del acento sea con bastante fuerza, digamos, el dedo. Me quedé pensando en otra cosa. Algo que es muy actual
y que es el tema de la concentración al momento de estudiar. Quizás todo el tiempo fue. Para las mujeres que somos multitask y que nos sentamos y ya estamos pensando, ajá, hoy al mediodía voy a hacer las verduras. Se agarró la cabeza, Gustavo. Le dije a mi sobrina si tenía que hacer, a mi hermana Buah, ese tema es algo a trabajar, les digo en serio, así con brutal honestidad, que qué difícil que es. Yo, dentro de los ejercicios que hago, es modo avión, alejado del piano, el celular, salvo que lo necesite de metrónomo, que ahora lo estoy usando metrónomo. Escribir todo en un papel para lo que yo pienso que no quiero olvidarme de hacer, y después que se caiga el mundo. Pero respetarse las 2 horas, qué sé yo, o 1 hora y media seguidas que uno va a estar en el piano. Yo noto que cuando uno estudia lento, por ejemplo, se suele dispersar tremendamente, empiezan a aparecer todas las ideas, tiqui, 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 y empiezan como en un segundo plano. Yo me compré un metrónomo. Sí, hay que comprarse un metrónomo. Hay otra pregunta que ya voy a leer. Les recomiendo, esto de hacer el trabajo mental. Parece que estamos meditando, pero les juro, sí, yo creo que sí, que es como una meditación que uno está tratando de hacer, de sacar todos esos pensamientos extras y hacer un esfuerzo mental por realmente estar ahí con la obra y, tenerse compasión, obviamente, y decir, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo yo generarme una mayor atención en lo que estoy haciendo? Entonces, a lo mejor pienso que yo soy mi propia profesora, entonces yo me marco mi propia partitura yo misma, me escribo al lado, esto del cuadernito que yo llevo al lado parece una estupidez, pero me marco, esto estuvo bien, esto se logró, y por otro lado también me sirve mucho, pero eso ya creo que todos lo hacemos, el tema de grabarnos, de grabarse, escucharse mirando la partitura, marcarse como si uno fuera el profesor de uno mismo y no perdonarse una. Esto de los pensamientos que aparecen y todo, cuando uno está tratando de estar estudiando ahí, pensando, es algo que se trabaja, que hay que trabajarlo todos los días, tenerle paciencia, pero tratar de buscarle creativamente una salida, una manera de poder estar realmente enfocado. Cada uno encontrará su manera. Pero no quería dejar de decir esto porque creo que nos pasa a todos y tiene que ver con la calidad del estudio que después uno logra. Porque cuando uno está pasando las cosas así por pasar y está pensando en todas las cosas extras, no está ahí, no está enfocado. Y es un estudio que por ahí no sirve tanto. A lo mejor muscularmente sirva, pero no tanto. Hola Lilia, me encantaron los conciertos virtuales del año pasado, la obra integral de Guastavini y la expresión sorgada. ¿Cómo fue tu experiencia organizando ese ciclo de conciertos virtuales? Qué lindo. Ahora les cuento. Sí, es cierto, Luz, porque hay que permitirse el tema de la concentración. Sí, ¿no? Y les digo, no es menor el tema del celular. Uno está muy pendiente. A ver, otra de las aristas que tenemos actualmente, uno como pianista tiene, y como ser humano, ¿no? Tiene que tener un trabajo para vivir, ¿no? Vamos a hablar claramente. Entonces, están las horas de trabajo para poder comer, digámoslo así, claramente. Las horas de estudio que uno necesita al piano,
Pero luego con eso no basta. También necesitamos tener una batea de herramientas para, bueno, a ver, esto que yo estoy haciendo acá tan amorosamente, yo quisiera que llegue a otras personas. Entonces, bueno, ¿cómo hago para darme a conocer? ¿Cómo hago para circular, poder ir a salas de conciertos, que me conozcan? Y eso también es el tema del marketineo, de estar en las redes, de mostrar. Hoy en día hay que hacerlo. O sea, no podés no estar en las redes. eh, eh, Primero porque también está bueno, ¿no? O sea, un poco del tema del feedback está buenísimo. Pero por otro lado, lleva muchísimo tiempo autogestionarse. Eh, Estoy diciendo que con esto estoy como un poco mostrando un poco la trama de lo complejo que es todas las aristas de lo que significa ser un pianista clásico, ¿no? Porque por otro lado, estaría buenísimo poder tener un manager, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Sí, se ríen por ahí. Eh, no hay circuitos eh, tan interesantes en nuestro país o completos que... Entonces el manager sabe que si no sos, les digo lisa y llanamente, o sea, yo he hablado con managers en Buenos Aires, si vos no sos Gelber, Argerich, Nelson Gerner, y no me acuerdo si había alguno más, que ellos saben que los contratan y saben que llenan. Se van a lo seguro, apuestan a no a construir algo interesante, sino ya está, ya sé que eso es un éxito, me va a llenar, y no trabajan para otras carreras. Quizás hoy en día se estén formando gente, ojalá que podamos tener gente que nos ayude en ese sentido. O bien hay que empezar a pensar esa cuestión también, de que haya un grupo de gente que a uno le pueda dar una mano para trabajar ese área que es necesario también. No tengo la posta, digo que está ese tema. Me resulta muy interesante ver cómo muchas personas le van dando la vuelta. Por ejemplo, hay una pianista que me encanta lo que hace, que es Natalia González Figueroa, y que ella está subiendo toda una serie de videos en YouTube acerca de la vida del pianista, con consejos que están buenísimos, y ella con eso, aparte de otras cosas que ha hecho en las redes, es muy interesante eso que ella lo hace genuinamente, generosamente también, y es una vuelta que ella le encontró, y la verdad que la siguen un montón de personas en el mundo. A mí particularmente el año pasado, respondiendo a la pregunta de Mariana, Mariana Rocchetti, creo que es, el año pasado, cuando empezó toda la pandemia, la primera cuarentena que fue a full, bueno, sinceramente así desde lo profundo de mi corazón les digo que a mí me vino tan bien, yo venía tan al palo. Está mal que lo diga, pero bueno, yo se concursó el cargo de pianista en la Orquesta Sinfónica, ese concurso que para mí fue tremendamente estresante, porque fue, bueno, muy difícil desde las obras que pedían, desde la prueba, desde estar con todos mis compañeros, colegas, y uno siente que es como una presión, para mí fue una presión tremenda. Estuve también viajando, eso fue 2019, ¿no? Estuve viajando afuera a presentar Guastavino, di varios conciertos, entre esos estuve en la St. Martin in the Fields en Londres, que fue, ¡guau!, fue fantástico. Bueno, estuve terminando de grabar toda la obra de Guastavino en el CCK, más además trabajar y todo, ¿no? Entonces, yo terminé el 2019 agotadísima. Cuando empezó la cuarentena, me dediqué a hacer nada, como nunca en mi vida, nunca hice eso. Así que bueno, pero pasada esa etapa, claro,
un día me levanto y en el Facebook hay un pianista, Boris Gilmour, que también me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo también estás haciendo unas masterclasses en el Facebook, que están muy buenas, muy lindas. Bueno, están en inglés, pero él estuvo haciendo, justamente él iba a grabar la integral de las sonatas de Beethoven, que si no lo terminó de hacer, debe estar por ahí, pero se dedicó a hacer conciertos en vivo. Y entonces empezó a presentar las sonatas de Beethoven. Y yo me acuerdo que una mañana me levanto, se disparó ese video de él tocando en vivo, como él estaba en España, o sea que era la diferencia horaria daba, bueno, veía salir la salida del sol y escuchando yo Beethoven, dije, no, qué maravilla el ser humano, lo que ha creado, tocar en vivo, qué maravilla, tocar estas obras, bueno, de ahí además dije, no, claro, yo tengo que hacer esto me encanta, así que bueno, tuve ayuda porque yo, bueno, con mi pareja, con quien vivo, él sabe manejar toda la cuestión técnica de micrófonos, consola, entonces por eso pude hacer algo de calidad también de sonido, porque, bueno, me propuse, digamos, que esa sensación que para mí fue como esperanzadora, que me llenó, suena re autoayuda, pero en serio que a mí me produjo una emoción tan fuerte que yo dije, qué maravilla la creación del ser humano, todo lo que el ser humano puede hacer, lo que se puede transmitir con sonidos nomás. Algo que yo siempre vine haciendo, o sea que no es ninguna novedad, pero para mí fue re fuerte en ese momento en el que estábamos, creo, todos muy angustiados, con todos nuestros proyectos como que se iban cayendo así mal, todas las cosas que uno tenía proyectadas, con mucho miedo, bueno, un montón de cosas que sucedieron a partir de ahí, que en ese momento eran nuevas. Hoy ya tenemos como un montón de herramientas para trabajar esos miedos y esa incertidumbre. Y pensé en qué lindo sería poder yo hacer esto con todo lo que había trabajado de Guastavino y que poder lograr que otra persona del otro lado de la pantalla le pase lo mismo que me pasó a mí. Que me llene tanto el alma, que no sé, en ese momento yo me sentí acompañada, como con, no sé, algo muy lindo así, ¿no? Algo muy fuerte adentro, ¿no? Entonces digo, eh, pensé en eso, ¿no? De poder acompañar a las personas que en ese momento, bueno, no pueden seguir yendo a conciertos, no pueden salir de su casa. Y bueno, armé así el ciclo diciendo, bueno, voy a ir haciendo con el formato más corto y presentar todas estas obras que yo tenía. Y me pareció una cosa que a mí me gusta muchísimo, no puedo evitar. A mí no me gusta ver a los compositores como deidades y próceres. A mí personalmente me hace muchísimo daño eso, porque me hace ver que la cosa es de museo, que está lejana a mí, pero de museo en el sentido de que es una cosa muerta que ya, eh, no sé, a mí, por ahí hay personas que les gusta esa veneración que se les tiene hacia los compositores. Yo no es que no los admire, o sea, yo admiro profundamente a los compositores, pero me gusta ver que son humanos. Necesito saber que son humanos. Por lo tanto, me gustó esto de hacer las explicaciones desde lo humano. A ver, ¿qué le estaba pasando a Guastavino? A ver, ¿qué le pasó acá? Claro, el tipo tenía 37 años, se fue a Londres, le pegó un bajón, le agarró, o sea, es ese tipo de cosas, o sea, no, a ver, San Guastavino, gracias por, no sé, a mí eso no me deja a mí sentir la música, ¿no? Pero bueno, eso es personal. A mí, por ejemplo, me ha pasado ir a muchas clases, sobre todo en el exterior, o acá también, y empiezo a sentir como una incomodidad, así como una cosa así de que es un monasterio. Y a mí me hace daño, no sé, me empiezo como a aburrir y como a, como a sentir que esto no es para mí.
Pero bueno, porque es mi visión. Yo necesito como verlo de otra manera. Necesito jugar con eso que se creó, jugar y hacerlo pasar a través mío. Y solamente entendiendo que es un ser humano y también entendiendo eso es que la relatividad de todo lo que está escrito, ¿no? Relatividad tampoco para irse al carajo de que nada que ver. No, siguiendo por supuesto las reglas que están, pero, pero entendiendo que así todo, como cualquier ley que se hace, uno tiene que entender el espíritu de con qué fue concebida esa ley, pero no solamente hacer la rajatabla, digamos, porque sí. Porque me pasa que a veces escucho que dicen, bueno, no, esto se toca así y se hace así de esta sola manera. Y me parece que no. Que por supuesto que hay un rango de que uno sabe, bueno, a ver, estilísticamente, qué sé yo, Mozart, que estábamos hablando antes, uno sabe que tiene que ser nítido porque por el registro donde trabaja en el piano, porque uno trata de imaginarse el sonido del piano que él habrá escuchado, por cómo está armada la obra, o sea, sabe que uno no lo puede romantizar, digamos. Pero así todo, con los estilos que son más antiguos, siempre me trae muchísima duda, ¿no? Sobre todo con Bach, que uno no, por supuesto, recurre a la Urtex, recurre a todo lo que es ¿cómo que se dice? El análisis, y todo lo que está escrito, por supuesto, pero así todo no sabemos a ciencia cierta cómo era el estilo de interpretación, porque se habla mucho de que en esa época había una forma de interpretar, eso lo he estado leyendo en los libros estos de Luca Chiantore, que es un musicólogo español, bueno, italiano, español, y el tipo trata de buscar la Urtechnik, ¿no? Y habla de que había una forma de tocar rubateada que no ha llegado a nuestros días. Y no hay forma de saberlo, o sea, no hay manera de saberlo, ¿no? Lo mismo que qué pasaría si Bach conociera el piano actual, ¿no? Con todas sus posibilidades. Porque él conoció un rudimento de fortepiano, pero era un rudimento, o sea, no le gustó ni miércoles. Sí, posiblemente era horrible, pero hoy en día el piano tiene un sonido que es otra cosa. Lamentablemente el vibrato no, que eso sería fantástico. Pero bueno, tratamos de imitarlo. A mí me encantaría que tenga vibrato, el vibrato de las cuerdas, ¿no? Del violín. Así que bueno, a ver, sigo leyendo. Esta investigación hace que realmente las notas escritas en un papel se transmitan al corazón de la gente y pueda sentirse lo que se dice musicalmente, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho pensar en el momento del trabajo que uno va haciendo. A ver, cuando uno empieza a trabajar una obra, ¿no? Primero son, por supuesto, las notas, la rítmica, la digitación. Después, a mí, por ejemplo, me gusta ir enseguida a una memorización. Cuando tengo en claro bastantes cosas, ¿no? En cuanto a que puedo tocarlo realmente lento, con todos los materiales que están, en cuanto a articulaciones, duraciones, intensidades, y lo puedo tocar lento y lo puedo memorizar lento. No quiere decir que después no voy a seguir recurriendo a la partitura, después voy a volver a buscar cosas, ¿no? Cuando lo voy memorizando, voy descubriendo un montón de cosas, porque es como que voy entendiendo la estructura. De cómo está armado por partes. Bueno, eso es otra cosa que es muy importante, ¿no? Hacer siempre un análisis estructural para ver cuando uno va a presentar una obra, que no se quede en lo micro, sino poder ver, bueno, a ver, voy a organizar las frases, a dónde van.
Y en eso me gusta mucho pensar en lo que es cuando uno lee un cuento y cuando uno lo lee, por ejemplo, imagínense contándoselo a un niño, ¿no? A un chico. Eh, Uno hace expresiones, exagera cosas, se detiene, hace silencios, esos silencios tienen una carga emotiva fuerte. Me parece que tiene que ser lo mismo con la música. Eh, Creo que tenemos que buscarle, o sea, cuando llegamos a un punto en el que sabemos tocar la obra, quizás todo esto funciona mucho más para el romanticismo, ¿no? Todo lo que tiene más dentro de esa. Pero creo que en Mozart también se puede escuchar. Sí, 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 Mozart le gustaba la ópera, así que uno no puede dejar de ver personajes y estados de ánimos. El tema de los contrastes, en cuanto a que uno viene una voz haciendo una cosa y de repente le responde otra voz, y cuando uno escucha las óperas de Mozart es eso. Creo que respondiendo a esa pregunta, como buena geminiana, voy juntando todas las cosas. No hay un sí, se calla la boca, Gustavo, porque viste que uno, como, bueno, les pasará todo en realidad, te vas dando cuenta de cuántas cosas más uno puede decir, ¿no? Cuánta batería de herramientas uno puede estar usando. Creo que para Mozart escuchar muchísimo sus óperas ayuda un montón. Descubrir que los cantantes pueden hacer esos pasajes con esa nitidez, toda esa y lo cantan, y lo cantan y tiene sentido, y eso, darle sentido a lo que uno está tocando, ¿no? A eso me refiero cuando uno piensa en decirlo, organizándome, ¿no? Les decía que uno empieza a estudia la estructura, hace todo el análisis, hace todo también el pasarlo por el cuerpo, ¿no? A ver cómo voy sintiendo. Pero en un momento hay que dar rienda suelta, hay que dejar que uno, dejarse llevar por lo que uno va sintiendo mientras que va sintiendo. Quiero decir de que sin irse de un plan que uno ve, a ver, bueno, si esta obra tiene 4 frases, cada frase va hacia este lugar, pero la más importante es la tercera frase, la última, o sea, sin dejar de tener en cuenta esas cuestiones estructurales, dejarse llevar, contarlo de una manera de lo más interesante, ¿no? Y en eso ahí se empieza como a acomodar el cuerpo y la expresión de lo que uno quiere decir. Se empieza como a reacomodar y uno empieza a escuchar la obra de otra manera y la descubre de otra manera. Ah, mirá vos. Y a partir de ahí puede surgir de que hay que estudiar otros pasajes que uno creía que no. O quizás hay que estudiar más todavía aún ciertos pasajes. A ver, estaba viendo que usted tocó Adiós Nonino, la transcripción del quinteto original. ¿Cómo se hace para imitar esa orquestación y carácter en el piano? Bueno, debe ser la Rapsodia, no, Rapsodia, ¿cómo es? Sí, que es Rapsodia sobre Adiós Nonino. Debe ser esa que es la versión para piano solo. Sí, esa. Bueno, esa tiene sus cosas. Bueno, en Piazzolla es muy importante el tema de los acentos, ¿no? Estar muy imbuido, ¿no? O sea, escuchar mucho. Bueno, creo que eso es todos los estilos, ¿no? Escuchar mucho siempre ayuda a meterse. El tipo de toque. Bueno, ahí en ese arreglo lo que es muy complejo también es la introducción, que es original del pianista del quinteto, que tiene cosas polimodales. Bueno, hay unos pasajes que son bastante complicados, bueno, hay que estudiarlo de 1500 maneras hasta que la mano va sola, o sea, la mano no va sola, así que hay que ir enseñándosela.
como para imitar esa orquestación. Sí, creo que por ahí lo que uno trata es en ciertos glisandos tratar de imitar el sonido de lo que hace el violín, ¿no? Los glisandos, esas cosas, o por ahí la cosa más percusiva que uno escucha, ¿no? En el sonido del quinteto, pero creo que es tomarse un tiempito, salir un poco de estar ahí con la partitura, escuchar mucho y tratar de imitar estos sonidos. Porque bueno, también Piazzolla experimentó bastante en su quinteto con todo el tema de lo que eran ya ruidos y otras sonoridades más extrañas, inclusive, bueno, con la armonía también, ¿no? Es interesante por ahí escuchándolo, ¿no? Escuchar mucho para meterse en el sonido. Después uno solo vuelve al piano y empieza a escuchar, este pasaje es eso, mirá vos. Ese tipo de cosas. Bueno, acá me preguntan cuáles serían las recomendaciones que usted daría para... Ay, me tratan de usted. Soy una persona grande. Nada, está bien. ¿Cómo es? ¿Cómo trabajar una obra de Rachmaninoff? Bueno, Rachmaninoff tiene, primero para las mujeres en general, que solemos tener la mano un poco más chica que los varones, digo en general, no siempre se da, tiene esa cuestión de las aperturas y de los trabajos de entre medio, ¿no? Así que por ahí ciertos pasajes hay que trabajar bastante, un poco trabajo de ir abriendo, no solamente así, sino esto, ¿no? Estas partes, ¿no? De ir trabajando, quizás en eso sí puede venir bien, si uno está muy complicado, arrancar trabajando antes de abordar, qué sé yo, cosas como... ir buscando cosas que te hagan abrir, digamos, la mano. En los libros de técnica hay un montón de esas cosas, y si no, los mismos acordes que él va dando en las obras, ir trabajando, suponete que tuviéramos algo así, para esto suena más, un suponer, ¿no? Ir trabajando las voces aparte, ¿no? Mantener dos y tocar las otras, o las del medio, para ir logrando como flexibilidad en esa mano que está muy abierta, para que después el acorde no suene duro, ¿no? Eso sería una cosa, para trabajar, digamos, la flexibilidad en la extensión. Por otro lado, tenemos el tema del timbrado del acorde. Y eso tiene que ver con trabajar generalmente la voz superior. Con lo cual puede ayudar mucho trabajar, mantener esa y tocar las otras, ¿no? En el momento de ir atacando los diferentes acordes, es muy importante encontrar que el brazo se esté apoyando en ese dedo, en el cuarto, quinto, donde van haciendo la melodía, ¿no? Y lograr que tenga, o sea, ir escuchando que tenga un timbre más brillante que el resto, ¿no? Lo mismo puede pasar que son voces internas, ¿no? Que también le gusta hacer eso a Rachmaninoff, ¿no? Y entonces hay que ir buscando cómo timbrar, cómo se apoya la mano, el brazo, en esos lugares. Después, por supuesto, está todo el noterío infernal, que a él siempre le encanta hacer, así que ese tipo de noterío yo lo trabajaría con fórmulas rítmicas. Otra cosa que les voy a comentar fuera de esto, pero que me ha venido muy bien, que hay un pianista japonés, Kotaro Fukuma, que vino a tocar a
al Teatro de Paraná, un pianistazo, y nos dio unas clases, y estaba pensando en lo que es lograr, uno trabaja siempre con el peso del brazo en el teclado, ¿no? Y él nos hizo trabajar de una manera que se las recomiendo que la prueben, aunque sea una vez en su vida, pero es extrema. ¿Y qué es? Retirar la banqueta y trabajar en posición, digamos que sería sentadilla, e ir trabajando de esta manera, moverse así y apoyarse en el piano. Les digo que de esa manera se logra un sonido espectacular. Me estaba acordando en lo que es el comienzo del tercer movimiento del segundo concierto de Rachmaninoff. A mí me sirvió muchísimo trabajarlo así para poder tener fuerza en lo que es el noterío bravío, porque uno tiene que tocar notas muy rápido, pero además tienen que ser una metralleta. Tienen que ser realmente, y cuando uno está tocando con orquesta, tiene que sonar mucho. Ese tipo de trabajo que no se puede hacer todo el tiempo porque te mata ¿cómo es el cuádriceps? Pero se los recomiendo, más allá de que estén trabajando Rachmaninoff, porque realmente uno logra sentir todo el peso, es como si toda la parte de la cadera hacia arriba se apoya en el piano. Y es como extremadamente llevar al extremo esa sensación de que uno siempre estuvo trabajando del peso del brazo arriba del teclado, ¿no? Pero de esta manera se siente muchísimo más. Es impresionante. Si tienen oportunidad de probarlo, pruébenlo. O por lo menos ténganlo ahí a mano para tener una herramienta más de trabajo que siempre vienen bien, porque eso es lo que uno tendría que estar todo el tiempo haciendo, creando herramientas de trabajo para tener un estudio creativo. A ver, yo tengo una pregunta técnica específica sobre el primer movimiento de la sonata Opus 13 de Beethoven. ¿Cuál es? La cuasi fantasía, no, esas son las 14. Espérate que ya voy a buscar el libro. Sobre las octavas del principio de la exposición que luego reaparecen. ¿Cómo trabajarlas? Sin cansarse. Bien. ¿Cómo harías vos en realidad? Gracias. Esperen que voy a buscar el libro. ¿Por qué no lo estoy encontrando? Qué maravilla esta oportunidad de ver a un artista en su ámbito natural, ¿verdad? Sí. Acá estoy. La cocina, probablemente. La cocina. El laboratorio, ¿sí? Sí, a mí por lo menos siempre me ha servido ver, como que pensé en esto, en que esta charla sea, que sean herramientas que realmente puedan servirles, y que sean también sinceras, profundamente sinceras, en lo que son realmente todas las problemáticas de un pianista, me parece a mí, ¿no? Y a ver, y también personales, o sea, es lo que a mí me sirvió, por ahí a otro no le sirve. Déjenme ver cuál es el pasaje ese que no estoy pensando cuál es. Es la patética, las Ay, octavas Opus de... 13, mira, no me la sé por Opus. Las octavas ¿Vos decís en los trémolos? Claro. Muy bien. Símbolos de la octava armónica. Perfecto. Bueno, para los trémolos yo trabajo un movimiento de lo que sería rotación, que es rotar ¿cómo que era? El cúbito sobre el radio, ¿no?
Es fácil decirlo. Ajá. Es difícil. Pronación y supinación se llama el movimiento, de pronación y supinación. Eso. Muy bien. Entonces, para trabajarlo, yo arranco trabajando, ¿se ve bien ahí? Ahí. Hacer así. Voy. Hacer el movimiento grande, ¿no? Que mire la palma para allá, la palma para acá. Después se va haciendo chiquito eso. Pero la idea es que venga desde la muñeca el trabajo, ¿no? Tiene que estar por ahí un poquito alta la muñeca. Y el punto es que tiene que temblar acá atrás. Sí. Lleva un tiempo. Sí. Te cuento mi experiencia, me pasaba, bueno, yo vengo arrastrando una lesión hace un año en la mano izquierda y esta obra la estaba estudiando con mi profe, que bueno, fue colega de muchos profes que están acá, Marina Escaramelo, y por la cuarentena ella justo se jubiló, yo no pude ir más a Córdoba, vivo en otra ciudad, en Carlos Paz, y bueno, y obviamente estos medios los maneja poco porque siempre fue de la vieja escuela, digamos, ¿no? Pero si bien me daba las indicaciones tuyas, yo lo logré conseguir bien con la mano derecha, porque después tenés un pasaje similar en el desarrollo. Lo conseguí bien, sin cansarme, ¿verdad? Pero en la mano izquierda, sobre todo cuando me voy moviendo, do, re, mi bemol, fa, es ahí cuando voy pasando de nota a nota que empiezo a ver como que el brazo, ¿viste? se quiere trabar. Entonces, es un poco mi experiencia, que con la mano derecha lo había logrado, y no me podía copiar la sensación, digamos, de un brazo a otro. Entonces digo, bueno, y estuve viendo Natalia Rodríguez Figueroa también, que me parece súper divertida, aparte de cómo trabaja, sobre las octavas, y bueno, me daba un poco las indicaciones que da vos, pero bueno, yo quería saber en tu experiencia, por eso la pregunta parece un poco... Pero vos dijiste que tuviste una lesión en el brazo izquierdo, yo escuché mal. No, en la muñeca, básicamente. La tengo todavía, recurrente, es un pequeño ligamento cortado que tengo ahí, y eso hizo que deje de tocar un tiempo largo, ¿viste? 6 meses más o menos, o que esté con muy poca actividad. Ahora ya no siento dolor, nada, pero bueno, obviamente estoy haciendo un trabajo de 1 hora y media por día, 2 como mucho. Sí, muy poco porque, bueno, no me duele, ¿viste? Y eso se agrava. No tiene solución, así que me he preparado mentalmente para convivir con eso. Y si bien no me dedico mucho al repertorio clásico, estoy estudiando la carrera de piano, yo estoy egresado en composición de la facultad, y estoy en la cátedra de piano aplicado con la profe Isa y el profe Gustavo también a veces en las mesas de exámenes. Hago trabajo más liviano, digamos. Sí, yo tendría que en realidad verte haciendo para ver qué es lo que por ahí habría que mejorar. Puede ser siempre en lo que digo, no sé, me estoy pensando, pero estoy hilando así en el aire, porque no sé, pero el tema del pulgar y el quinto dedo, que son los extremos de la palma, cuando uno los pone rígidos o hay cierta rigidez, se tensiona toda la palma y eso se transmite. Así Perfecto. que podría ser eso, tendría que revisar si quizás no estás poniendo muy, pero eso lo tendría que ver, si no estás poniendo muy duro el pulgar, a lo mejor lo estás tensionando. No, yo con las indicaciones que me das me bastan para yo mismo observarme, grabarme y ver. Sí, fíjate bien de estar bien apoyado en cada una que voy a hacer acá, estar apoyado acá con el peso y estar apoyado acá. Y cuando te duele ¿a dónde, Sebastián? Justamente en la muñeca arriba. Claro, acá en la parte del pulgar. Claro, es cuando la apertura es con tensión. Por ahí yo llego bien, una novena, una décima menor, llego bien, sin tensión, pero si tengo que agregar velocidad o peso, y aparte automáticamente tengo un movimiento falso, es como que, viste, cuando pisas y se te dobla un poco el tobillo, así, si ya tenés una lesión recurrente.
Pero bueno, yo básicamente es para ya sacarme esa sonata porque hace 2 años y larga. Está bueno, está bueno. Mira, precisamente esto que vos estás diciendo, Sebastián, también me lleva a otra cuestión. Que por ahí, si bien, bueno, ustedes están en Córdoba, el nivel de los médicos es de lo mejor que hay, ¿no? Digo, porque por ahí uno acá a veces está tirando con la gomera. A veces das con un buen profesional, pero a veces no. Tengan en cuenta de que que en Buenos Aires hay este lugar que es las manos del músico y que puede dar una mano, digo, sí. Sí, a mí me cuidaba la operación, pero como para la vida cotidiana y el repertorio que yo hago folclore, sobre todo, bueno, arreglos propios, porque soy Ajá, compositor y obras propias, este, no me condicionaba tanto, digamos, sí, era específicamente en estas obras de mayor complejidad técnica y mayores velocidades y sí, claro. mayores movimientos, entonces el médico me dijo, si querés, te operamos, me dice, y si no, seguí así hasta cuando quieras, me dice, hasta cuando Sí, aguantes. no, digo porque a veces, digo, cada uno viene con su librito, ¿no? Por ahí los traumatólogos vienen con su librito, el kinesiólogo tiene otro, ahí después hay un montón de cosas que se han estudiado eh, y que, lo digo porque, bueno, yo también tuve un problema en el hombro derecho, y bueno, nunca supe al final qué fue, creo que no llegó a ser tendinitis, pero he pasado por un calvario porque el traumatólogo, uno que me vio, me dijo, y no, querida, vos eso de estudiar lo que haces vos, de estudiar 6 horas seguidas al piano, y no lo vas a poder hacer más, me dijo. Casi me muero, o sea, para mí fue brutal, brutal. Y yo en realidad empecé a activar un montón de cosas que yo no hacía. Una, eh, hacer ejercicio en general. Empecé a ir a hacer natación, eh, que en realidad es lo ideal. Hoy en día no puedo hacer, pero no importa, estoy haciendo otras cosas. Hacer estiramiento, estoy haciendo, bueno, hay un montón de técnicas que pueden servir, que propiamente que uno le tiene que pasar algo para que realmente lo haga, pero lo tendría que hacer Bueno, igual. tal cual. Y son estiramientos, bueno, hay un montón de cosas. Por ejemplo, en lo que era el Conservatorio Nacional antes, yo tenía compañeros que estaban cursando allá y ellos tenían la materia eutonía y tenían un montón de herramientas que tenían que ver con, bueno, la tonicidad, el trabajo de la tonicidad, pero también, qué sé yo, antes de salir a tocar en un concierto, ¿cómo hacer para que se me calienten las manos? ¿Cómo hacer para dejar de temblar? Bueno, no, otras cosas también. También, cómo trabajar el estiramiento, digamos, de los músculos que son tan específicos, ¿no? Mm. Tan chiquitos, ¿no? Y bueno, empecé a hacer, bueno, te digo, está Eutonía, está Feldenkrais que trabaja en el piso, el Sí. estiramiento, la técnica Alexander. Después me pasaron un libro, bueno, llegaste a conocer a Orlando Millá, Gustavo. Ah, Sí, un pianista, sí, fantástico. Sí, que se murió así, la verdad fue inesperadamente. Bueno, él me pasó, bueno, excelente docente también él, ¿eh? Me pasó un material de que si cuando terminemos, si quieren, se lo paso a Gustavo, o capaz Gustavo lo tiene, que son estiramientos para el pianista y de la mano, digamos, ¿no? Del pianista interesante, me resultó estaría interesante. bonito. ¿Cómo está? Yo se los paso. Ahora ni bien terminamos, me lo había pasado Orlando y me vino re bien en su momento. Eh, lo tendría que hacer siempre, no lo hago siempre, pero algunos, cuando me viene alguna molestia, lo hago. Uno ve que, por ejemplo, los profesores de gimnasia tienen todo lo que es el tema de estirar, pero también de hacer así ese tipo de cosas para que se afloje el músculo. O sea que es estirar y también así, eso no sé cómo se llama, pero eso también hace bien. Para los brazos, para todo.
Así que yo les recomiendo fervientemente que hagan alguna actividad física, ejercicio, sí, porque uno, claro, está sobreusando ciertos músculos y hay muchos músculos que no lo está usando. Entonces, después empezás a compensar con esos los que no están trabajando. Aparte de que te van generando dolores, pueden causarte después más cosas. Entonces, haciendo práctica de lo que sea fortalecimiento, bueno, flexibilidad, esas dos cosas serían importantísimas. Y si no, hacer estiramiento. Hay mucha gente que, bueno, por ahí hace yoga. Yo todavía no arranqué con eso, pero bueno, estoy haciendo otro estiramiento que los hace una kinesióloga, que los hace en el piso, que se llama Stretching Global Activo, y a mí me sirvió un montón. Digo esto de que por ahí tener en cuenta todas estas herramientas, no quedarse con que un doctor le dijo una cosa, ¿viste? Porque por ahí, sí, ya sabes. No voy más a los médicos hasta que no encuentre una salida alternativa porque A pasé veces, por... sí, puede ser que, hay hasta que uno da con un buen profesional o un profesional un poco con la cabeza un poco más abierta de estudiar el caso y buscarle otra. Y ¿sabes qué? Lo que es medicina preventiva. Porque todo esto de hacer ejercicio, hacer estiramiento, es medicina preventiva, no atacar después, tener que operar. Eh, y que también existe ese tabú de que si tengo una tendinitis es porque tengo mala técnica, es porque no sé hacer bien las cosas. Y a veces no es eso. A veces puede ser que uno estuvo haciendo un movimiento mal, por supuesto. Uno tiene que, a lo mejor uno estuvo tocando sin revisar cómo estaba sentado, cómo estaba, bueno, sí, todo eso puede ser, sí, perfecto, revisamos eso. Pero a veces también es el sobreuso. Uno ve futbolistas que viven teniendo tendinitis, viven operándose, y los tipos vuelven a la cancha a jugar. O sea que el tema es que la medicina para ellos sí está muy pendiente y están trabajando los kinesiólogos a full y están, y los tipos, a ver, todo ese trabajo muscular lo van haciendo también. Entonces, creo que es como que uno no tiene que ver como mala palabra el tema de la tendinitis, sino que, bueno, es un momento que uno tiene que hacer reposo, o sea, como fuera un futbolista, tomárselo de esa manera. Lo que pasa es que sí, no deja de ser una crisis que uno tiene y que es horrible, no se la deseo a nadie, porque vos no sabés si vas a volver a tocar, si vas a poder tocar como tocabas antes, si... en fin, uno está como medio solitario en este camino y bueno, y le va buscando la vuelta, pero yo creo que hay que buscarle la vuelta, o sea, hay que seguir buscando, y tener confianza de que se va a poder mejorar. Lo que pasa es que, bueno, el cuerpo le lleva su tiempo. Claro, justamente como última anécdota, mi psicóloga me dice, si tu mente no quiere parar, te paro yo, te dijo el cuerpo. Y a pesar de que me lesioné afuera del piano, yo no tengo una mala técnica, o sea, mala postura y esas cosas. Me dijo, como que estaba muy sobrecargado y yo le venía metiendo 3, 4 horas por día, más las clases, más otra cosa, y bueno, pará, y me paró. Sí. Pero bueno, yo quería agradecerte, y ya me tengo que retirar justamente de la clase, tu tiempo, tus consejos, muy enriquecedor, bueno, y dejarte un saludo muy cordial y que te sigo por las redes también. Bueno, muchas gracias, Eva. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ojalá si algo de lo que digo puede servir a alguno, yo, bueno, me siento muy feliz. ¿Qué me pusieron acá? Ajá. El profe Gustavo me pasó un contacto, es un osteópata, yo estoy yendo, es muy bueno. Bien, ¿no? Sí, hay que hacerse, ¿viste? Hay que buscar profesionales que tengan ganas de sentarse a ver el caso de un pianista, digamos, porque
Ujú, sentarse a ver desde otro lado, digamos, a ver qué es lo que esta persona puede trabajar, qué es lo que está haciendo, qué puede mejorar, pero tenés que sentarte a observar la actividad específica. Creo que pasa lo mismo con los profesores de piano, ¿no? Hay muchos ujú. profesores, pero hasta que uno da con el profesor que uno se siente, ¿no? Que tiene empatía, que siente que puede aprender. eh, a veces puede ser el mejor profesor del mundo, pero a uno no le viene bien, qué sé yo, ¿viste? Ujú. O no, bueno, en fin, pasa, creo que también con los médicos puede pasar un poco eso también, que uno tiene que encontrar justo el especialista, más allá de que, bueno, hay algunos que habría que denunciarlo. Este, y había que decirlo y se dijo. Bueno, no sé si había alguna otra pregunta más. Ah, la de la ligereza. ¿Cuál quieren que responda? ¿Cómo A trabajo? ver, Alan, se habló de la ligereza al inicio de la charla, pero bueno, ahora Lilia, desde su enorme generosidad, va a volver a ella. Así como ya para ir cerrando esta hermosa reunión, porque nos quedaríamos a tomar mate toda la tarde Sí. contigo, porque el interés de todas las temáticas abordadas va increciendo, ¿no? Pero bueno, tenemos que dejarte en paz. No, mira, yo contenta de si algo de lo que voy diciendo puede servir, porque bueno, a mí eh, todas estas cosas son fruto de la elaboración que fui haciendo, y bueno, y si a alguno le sirve, está genial. Bueno, lo que a mí me pasa con la ligereza es que es una obra que estudié hace muchísimo tiempo, entonces fue pasando por como que tiene varias sedimentaciones. Ujú. Claro, en un momento habré estudiado unas cuestiones y en otro momento estudié otras. Sí que, por supuesto, una de las primeras dificultades para mí fue el tema de encajar 7 u 8 contra 3, que uno ve, sí, para mí eso era, se puede hacer eso. Y entonces, bueno, a mí en esos casos que aparecen mucho en Chopin, ese tipo de voladas, me sirve muchísimo ir estudiando, esto a lo mejor, a lo mejor lo hace todo el mundo, pero bueno, quizás es medio bestia hacer esto, pero ir agrupando grupos de 3 o 2 y encajarlo con la de abajo. Y después intentar de que no encajen. Suponete, eh, por decir, ¿no? Eso estoy haciendo 3-3-2 o 3-2-2. Y después la idea es que no se note. O sea, que queden todas igualitas. Pero a mí me sirvió eso, estudiar 3-3-2 para poder saber, sobre todo la primera, cuál cae. Eso a mí me sirvió. Posiblemente a otro no le sirva, no sé. Por otro lado, esta fue una de las obras que también siempre vuelvo a estudiar lento, porque cuando logro que estén bien todas, como bien, con todo el brazo suelto y sintiendo como el fondo del teclado y en un legatísimo, también técnicamente lo trabajo no con tanto trabajo así de dedos, sino más desde la tecla y quizás más de lo que sería trabajar desde la tercera falange, digamos, ¿no? Solamente eso. Lo hago más abajo para que se vea, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo siempre con el brazo bien suelto y en un legatísimo. Esto de sentir el brazo suelto, uno cree que está suelto y después progresivamente puede lograr más soltura. O sea que eso
es algo que siempre se sigue trabajando, por lo menos a mí me pasa eso. El tema de las sextas, como en las terceras, dentro de lo último que estuve estudiando, o sea, me sirve mucho trabajar solamente la voz de arriba. Por ejemplo, bueno, el gran pasaje difícil es el de las terceras, obviamente, ¿no? Entonces, voy trabajando la digitación que va con las terceras, pero voy trabajando solamente la voz de arriba. Y va haciendo tira, tira, tira. O sea, las digitaciones son 5, 4, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 3. O sea que voy haciendo esos, tal cual la digitación que yo hago en la tercera, pero lo voy trabajando sola esa voz. A mí eso me sirve un montón para después trabajar la tercera y que corra. Da trabajo al principio, porque lo que uno hace es esto. De ir levantando. La idea es no de levantar. Y también puede servir torcer un poquito la mano así. Bueno, la digitación la he revisado 500 veces, también eso también hay que ver qué digitación queda mejor. Y después, en realidad, el momento ese que digo yo que hay que largarse a que salga, tiene que ver con lograr que el canto de la izquierda salga con intención, ¿no? Bueno, es, digamos, de poder pensar las frases de la izquierda y que la otra pueda ir por piloto automático. En un matiz, por supuesto, inferior va a ser, ¿no? Va a ser siempre más suave, porque si no, no corren. Igual es darle y darle. En esto que yo decía de las horas diarias, hay momentos en que uno está en una meseta de estudio que parece que no avanza, pero inclusive en esas mesetas hay que tratar de mantenerse estudiando, porque en un momento se hace la luz y parece mentira, pero es así. Y esa luz, a mí por lo menos nunca se me ha dado sin que no sea con esa disciplina de estudio. O sea, en general sucede durante esa disciplina. Por supuesto que, como les decía, a lo mejor es trabajar creativamente, ¿no? Después otra cosa difícil es difícil, tampoco tanto, pero la pedalización, el tema del pedal bien sincopado. En esta parte... pero no por más. Uno está tan pendiente de la mano derecha que en general se suelen escapar esos bajos. Esa es otra dificultad también, no mayor, quizás la mayor sea las notas, esas que tienen que ir en sonido perlado, como les decía, legatísimo, trabajándolo legatísimo de tercera falange con todo el peso del brazo, en lento y después de a poco ir subiéndole la velocidad para que después sean filigranas, ¿no? Y el pasaje de terceras. Otra cosa que a mí, por ejemplo, me dio trabajo al principio, me acuerdo cuando empecé a estudiarla era el trino de la izquierda. Bueno, en realidad el trino ese tiene que ver con que uno tiene que tener claro en dónde termina, para finalizarlo bien, ¿no? Y bueno, y después otra cuestión es el tema de graduar esto que habíamos dicho, el tema del clímax, que si uno ya está muy fuerte en el primer clímax, porque la obra va teniendo como varios clímax, entonces eso mismo pasa con Rachmaninoff. Si uno ya le tira toda la carne al asador en la primera, después no hay resto, no se llega a la segunda. Entonces es importante eso, ir
haciéndose un plan de la ruta esa de camino, ¿dónde voy a ir? Ese es el lugar más. Digo esto porque uno después, si no, llega que no tiene más aire. Bueno, eso como apreciaciones generales, ¿no? Si no, después tendríamos que estar trabajando específicamente con cada uno para ver por dónde le resulta difícil a cada uno, ¿no? Así que bueno, no sé si había otra pregunta. No, me parece que no. No sé si alguien tiene alguna preguntita. Me dice. La otra que había hecho relacionada, ¿cuál era? ¿Cuál era que me olvidé? Abrí el micro y expresar. ¿Por cuál estudio de List comenzar? No, creo que... claro, sí. Vos decís de los trascendentales. Sí, me acuerdo que... Déjame pensar, sí, los lentos de los... Y de los conciertos también. Y el primer concierto tiene el tema de los trinos, que son jodidos. A mí me gusta más el 2, el concierto de Liz. Yo empezaría por el 2. Lilia, perdón, creo que la pregunta se refería a los estudios de concierto de Liszt. Menos mal, sí, porque digo yo, qué raro que me pregunte de los conciertos. Sí, de los estudios de concierto, en general se empieza con el de la mano que va cruzando. El suspiro. El suspiro, exacto. Y de los estudios trascendentales, sí, por supuesto. Espérenme un cachito. Esperen que las tengo por acá. ¿Por qué no las tengo? Acá. Sí, no, me estaba acordando de que me preguntó sobre las terceras. Perdón, si era... pero un geminiano incorregible como yo no puede seguir callando esto. Que ese libro esté arriba de tu piano es un signo muy, muy significativo, es muy revelador. Que no estés guardado en la biblioteca ese libro. Exacto. Sino bien a la mano. Buena observación. Bien. Está pasado... Sí, muy bien, Gustavo, su observación. Sí, lo estuve estudiando el año pasado, porque fue así. Yo en realidad en el 2013 me pude comprar este piano que ven acá. Y bueno, lo pagué por unos cuantos años, pero lo amo. Y dije yo, cuando me lo compré, cuando tenga este piano, voy a tocar los estudios trascendentales de Liszt. Así, viste, la tipa se ponía cosas simples. En realidad, en el medio vino toda la obra de Guastavino, vinieron otras cosas, así que no fueron menores, pero finalmente no los terminé de estudiar. Y entonces el año pasado los empecé a estudiar a estos, que yo tenía... qué sé yo, el 10 lo había rendido en la universidad, pero para mí el sueño es tocar Mazeppa. Es una cosa maravillosa, bueno. Pero supongo que sí, o sea, los que son más accesibles, por supuesto, el 3, paisaje, visión también es más o menos accesible. Ricordanza ya no tanto. Y Antoniazzi daba mucho la cacha salvaje. Tan fácil no es, pero bueno, y Heroica también es, dentro de todo son los accesibles. Y bueno, el 1. Pero el 1 no te deja nada. Es interesante de los otros, qué sé yo. Igual me parece que Liszt, dentro de los compositores, son de los amables, de los que uno lo va a poder tocar, digamos, no es como, por lo menos esa es mi sensación. Tiene algo pianísticamente que a mí después a la larga me resulta cómodo, digamos, o sea, bueno, salvo Mazeppa. pero
pero es como que, no sé, la mano va, no sé qué es. Que por ahí con Chopin lo encuentro siempre más complejo, ¿no? Menos cómodo. Pero bueno, eso quizás sea una apreciación también personal. Por eso pensaba de que creo que en la pregunta que me habían hecho, que vos me pasaste, Gustavo, estaba esta cuestión de si era necesario pasar por los estudios de Chopin de las terceras para lograr tocar Liszt. Yo creo que perfectamente, sí, se pueden estudiar, o sea, yo creo que sí que habría que estudiar terceras antes, seguro, de manera técnica, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, es más posible que uno llegue a tocar las terceras estas en el estudio de concierto de Liszt que tocar el estudio de las terceras a la velocidad que tiene que ser, porque para mí es mucho más incómodo, no sé, pero eso tal vez va también en las capacidades de cada pianista, ¿no? Bueno, sí, digo en cuanto a que a lo mejor hay cierta dificultad técnica que a alguno le resulta re fácil y hay otro que no. Hay gente que las octavas no son un problema. Así que bueno, ¿qué me dicen acá? Sí, bueno, me alegro si les estoy dejando algo que les puede resultar útil. Gustavo, ¿querés decirme algo? Personalmente es un desborde de riqueza informativa y formativa. Yo no sé si soy muy hábil en leer la entrelínea, pero he visto a una artista que no se ha permitido que pase un solo día sin prestarse atención a sí misma, sin estar atenta al autoconocimiento, a la posibilidad de ir mucho hacia lo profundo, acercándose al horizonte, ¿no? Que es a la vez lo que permite que el horizonte se haga más lejano y más enriquecedor el camino todavía. Sí. Y al mismo tiempo ir dejando su mensaje a su paso, su mensaje de una honestidad pocas veces vista, Sí, de una franqueza, ¿no? De una sí. sinceridad que hoy por hoy me ha encantado esta parte en la cual revelaste tu intención de conectar con centros o con circuitos en la capital federal y esa realidad que se muestra como un espejo, ¿no? Yo te escuchaba y pensaba, por ejemplo, la paradoja de un país con un territorio tan gigantesco y que haya una concentración artística muy focalizada, Sí. que personalmente me estimula a pensar si no es posible ir generando espacios que permitan el acceso a la música en otras partes del territorio nacional. Así que aplaudo enormemente toda esta iniciativa y toda esta energía puesta en esa dirección. Sí, justamente yo estuve, y bueno, un poco sigo en contacto eh, con ciertos proyectos que tienen que ver con eso, con que también tenemos que generarnos los lugares y generar una red también de pianistas, ¿no? Yo estuve primero con un grupo de pianistas acá en Santa Fe que organizábamos un ciclo llamado Pianoforte y traíamos pianistas de la zona, digamos, de lo que tenía que ver con Santa Fe, Entre Ríos. No recuerdo si fue alguien de Córdoba alguna vez. Bueno, no me acuerdo, pero principalmente era Santa Fe. Esa era la idea. Porque, bueno, muchos pianistas chicos que se venían, que estaban surgiendo, digamos, que estaban estudiando con muchas ganas, bueno, no tenían forma de demostrar lo que ellos venían haciendo. Y bueno, entonces teníamos ese ciclo que fue muy estimulante para muchos. Pero lo cierto es que es mucho laburo, porque, y yo la verdad que después me tuve que abrir porque no podía yo, aparte de todas las cosas que les decía que tengo que hacer, encima, no, yo no daba abasto.
pero fue una manera de crear algo, porque si no uno siempre se está quejando, y lo peor que uno puede hacer es quedarse en su casa. Pienso yo, no sé, quizás otro no esté de acuerdo, o quizás a otro se le da más fácil. Yo no sé, en mi experiencia, creo que quedarse en su casa quejándose, pensando de que uno es Marta Grich, no reconocida, y no sirve de nada, porque en realidad hay que entrar a construir cosas, hay que construir lo que sea, pero construir. Otra cosa, en otro proyecto que estuve en la ciudad de Victoria, y sigo en contacto, en Entre Ríos, que es una ciudad que está enfrente a Rosario, y tienen una sala con un piano que estaba hecho bolsa, pero es un Steinway de cola, de media cola, y entonces, bueno, con un par de personas, hay un pianista ya, un chico joven, Laureano Bruno, y bueno, la familia, bueno, lo reapoya, y bueno, se juntó toda la comunidad para juntar plata para arreglar ese piano. Ese piano se arregló, está hermoso, todavía no terminaron, pero ya está quedando hermoso. Y es una manera de que, bueno, ahí se va a hacer un ciclo de pianos en donde, bueno, va a poder circular también, porque el público también le encanta y es un público hermoso, un público amoroso. Ir a tocar ahí es lo mejor que te puede pasar en la vida, o sea, porque te escuchan con el corazón, o sea, y uno qué más quiere, digamos, que eso, que llegar, ¿no? Que poder movilizar al otro otras cosas, ¿no? De su vida. Y creo que en ese sentido hay muchos lugares que tienen piano y en los cuales uno puede generar algo. Hay que tener, yo no la tengo, pero digo, hay que tener cierta inteligencia de poder armar un equipo de trabajo en el cual alguien haga prensa, el otro haga marketing, el otro haga, qué sé yo, lo que sea, y armar cosas. Da mucho trabajo, pero también da muchas satisfacciones. La verdad es que es así, y uno está construyendo algo, y puede ser una manera, ¿no? Así que sí. Fantástico. Entonces, vamos a empezar a agradecerte. A ver, tendríamos que haber empezado un par de días antes para que alcance, ¿no? Por este tiempo, por este espacio enormemente enriquecedor. Yo creo que quedamos con un montón de inquietudes, con un montón de nuevas motivaciones. El trabajo de un pianista siempre es en solitario, si se le permite que sea así, ¿no? Sí, Cuando vos ¿verdad? hablaste de creatividad y de todas esas dispersiones que muchas veces ocurren, me parece que son manifestaciones de una antisoledad. Sí. No sé, no sé. Es la Interesante eso que estás conciencia de que lo diciendo. que Ajá. hacemos, la conciencia de que lo que hacemos tiene un destino que nos trasciende en esa soledad, ¿no? Que no es para nosotros mismos y nadie más. Está bueno. Me parece que se empieza a manifestar desde ese momento, desde cuando le hacemos espacio en nuestra cabeza aparecen esas manifestaciones. Así que bueno, reitero lo que dije antes, muchísimas gracias. Espero que pronto lo podamos realizar en un espacio físico, que nos podamos conocer Sí, personalmente. eso estaría genial. Yo creo que sí, que está todo dispuesto para que pueda suceder una próxima vez, sea en esta forma o sea de modo presencial, pero está la inquietud y con eso ya más Buenísimo. temprano escribí una frase que dijiste vos, esto que hago tan amorosamente. Yo creo que Mm, esa frase mueve el mundo, sí, indudablemente, hermoso. ¿no? Así que Qué bueno, a seguir hermoso. adelante. Bueno, Hermoso usted. me encantó y bueno, me encantó el grupo que también, que se armó las preguntas, y bueno, sí, quedo a disposición, seguro que nos vamos a encontrar de nuevo y sería maravilloso. Fantástico, Lilia. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, Muchísimas gracias. gracias. A Hasta, quienes están presentes también.
y a la Secretaría de Extensión Universitaria, renovada gratitud por facilitar este espacio. Buenísimo. Buenas tardes, Bueno, entonces. buenas tardes a todos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Gracias. Chao.